¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos con una clase más, ¿no? De lo que es el Evangelio sinópticos y hoy tendremos la clase número 12. Ya casi terminamos con estos Evangelios sinópticos. Hoy vamos a ver un pequeño apéndice, digamos, de lo que es el Sermón del Monte, ¿sí? Y déjenme quitarme para que vean lo que es la diapositiva. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Y saco por acá mis apuntes. De acuerdo, ahí estoy. Entonces, como les decía, vemos aquí el Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte trata con los asuntos más trascendentes del hombre, pudiéramos decir. Está dirigido a los mayores problemas que tiene el hombre, ¿no? Y esos problemas pues vienen del corazón. Recuerde que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, ¿sí? Entonces Cristo trajo un nuevo pacto que pues capacitaría al creyente para tener pues las leyes de Dios ya escritas en el corazón, ya no en un libro, en un manuscrito, sino en unas piedras o algo así, sino ya en el corazón, ¿sí? Estos preceptos del Sermón del Monte no se hacen realidad al momento ah, de nuestro nacimiento, de nuestra conversión, ¿no? Requiere tiempo, crecimiento, experiencia, sabiduría y pues muchos otros factores, realmente, sí. Ahora ven, sí hay la necesidad de conversión, ¿sí? Consideremos a Pedro y a los 12, perdón, a los otros 11 apóstoles, ¿no? Que caminaban con Cristo y estuvieron durante 3 años y medio. Ellos escucharon pues, las mejores enseñanzas jamás expresadas por el hombre, ¿no? Porque las escucharon directamente de nuestro Señor Jesucristo. No solamente escucharon las mejores enseñanzas, sino también interactuaron con el modelo y ejemplo más grande de todos los tiempos. Y aún así, todos tuvieron grandes problemas. Las verdades que ellos, podríamos decir, lógicamente comprendieron en sus mentes, no son la introducción en el interior del ser, o sea, no se les introdujo al ser mismo, ¿no? Sino que ellos tuvieron sus problemas debido también a la dureza del corazón que tenían en ese momento, ¿no? Que posteriormente eso se va apartando, se van creciendo espiritualmente, van creciendo en conocimiento, pero este es con el tiempo y con la experiencia. Cristo le dijo a Pedro, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Lucas 22, versículo 32b. Todas las verdades que Pedro había escuchado por la boca del Maestro debían de convertirse en una realidad y ser asimiladas, ¿no? Por cada uno de los apóstoles o discípulos, ¿sí? Y en cada una de sus células interiores, ¿no? Debían de ser totalmente asimilados para poder posteriormente ser enseñado a los demás, ¿sí? Espérame, déjeme. Ahí está, ¿sí? Después de 3 años y medio de una enseñanza sin levadura, digamos, y de ejercitar los dones del ministerio de Cristo que había en el corazón de los apóstoles. Bueno, pues ahí vemos en Lucas 22-24 nos dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿sí? Aún había competencia, ambición, comparación entre ellos, envidias, bueno, un montón de cosas, ¿no? Residiendo en el seno de los discípulos. Debemos de entender que es normal por la naturaleza humana del hombre, ¿no? Pero trató de, incluso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando asesinar, perdón, me faltó ahí decirles, ¿no? Intentó asesinar a un hombre, ¿no? Cuando ¿se acuerdan que van a aprender a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Entonces Pedro saca la espada y intenta matar a uno de los hombres que estaba ahí y le corta la oreja, ¿no? Realmente pues no le atinó porque iba realmente a matarlo, ¿no? Pero bueno,
Y entonces vemos ahí cómo Simón sostenía que si todos los hombres se ofendían también, incluso, ¿no? Eso también lo dijo, si los hombres se ofendían, él nunca se ofendería. Él se jactó de que su dedicación a Cristo sería, o más bien era superior a todos los de sus hermanos, o sea, de los restos de los discípulos, y de su habilidad natural de soportar la presión, ¿sí? Sin embargo, recuerden que él termina negándolo 3 veces y blasfemó y maldijo, ¿no? Y entonces, de todos modos, vemos cómo, en cierta forma, no aguantó la presión, ¿sí? Simple y sencillamente. Posteriormente, se arrepiente y todo, y es confirmado por nuestro Señor Jesucristo cuando resucita, ¿sí? Ahora bien, ahí vemos una preguntita, ¿no?, que les estoy haciendo. ¿Cuál era el problema con Pedro y los demás apóstoles? Incluso lo vemos en Corintios, ¿no?, en los creyentes de Corintios. Pues necesitamos una conversión mayor. Las verdades que conocemos también deben de llegar a nuestros corazones. Así como los apóstoles tenían eh, los profetas tenían que comerse el libro. ¿Se acuerdan que esto le amargaba su vientre antes de que pudieran profetizar? Esto lo vemos en Ezequiel eh, capítulo 3, versículo 1 al 14, y luego en el 14 también lo vemos, ¿no? Y Apocalipsis, ¿no? Ahí lo vemos también en el capítulo 10, versículo 8 y 11, y en Job el capítulo 3, versículo 20, ahí también lo podemos ver, ¿sí? Si bien los corintios no estaban preparados, ¿no? Eso lo hace mención el apóstol Pablo acerca de los problemas que existían en la iglesia de Corintios. Ellos no estaban preparados en ese momento para gobernar y reinar con Cristo. Pablo no perdió nunca la esperanza con ellos. Él creía que debían llegar a ser intachables si continuaban rindiendo sus vidas a la obra redentora del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y vemos como el Sermón del Monte es una serie de instrucciones sobre asuntos que conciernen al corazón, o sea, lo que está en el corazón de cada persona, en el sentimiento, en el ser, ¿sí? Es lo que está ahí, ¿no? Trata con el verdadero yo. En la medida que tengamos este sermón trabajando en nuestras vidas, pues reinaremos con Cristo. Nuestras recompensas eternas, ¿sí?, van a depender de cuánto del sermón de monte se ha hecho realidad en nosotros, ¿no? Perdón. Nuestra posición en el reino eterno del cielo va a estar determinada por cuánto nos lleguemos a asemejar a estos preceptos. Mateo 5, 19. Ahí nos dice, ahí está, ahí nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. ¿Sí? A ver, ahí estamos. Debemos de entender que el sermón no se hace realidad cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ni aún después de que seamos bautizados, o sea, ya sellados, digamos, por el Espíritu Santo, ¿no? Sino que debemos considerar este sermón como algo que Dios desea que lleguemos a ser, o sea, una meta, una expectativa, ¿sí? Para reinar con Cristo debemos ser santos, Apocalipsis 26, ¿sí? Por ejemplo, los corintios estaban santificados o apartados por Dios, pero ciertamente no eran santos,
Pablo los llama carnales, si se acuerdan, ¿no? El perfeccionamiento de la verdadera santidad toma tiempo, como el apóstol menciona en 2 capítulo 7, versículo 1. Ahí nos dice, así que ambos, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Déjenme adelantar acá. Ahí estamos. En la epístola también de Pedro se puede encontrar evidencia contundente de que en efecto los creyentes no cumplían los 33 preceptos del Sermón del Monte presentados en Mateo capítulos del 5 al 7. Recordemos que en los otros evangelios sí también son mencionados el Sermón del Monte, pero es más corto, ¿no? Como más sintetizado. Y Mateo es el que lo hace más extenso. ¿Sí? En esta etapa de su crecimiento espiritual, ellos aún no estaban listos para reinar y gobernar con Cristo. El trono de la autoridad no les es dado a los carnales, eso es normal y lógico, ¿no? Y no es para niños que no se han desarrollado, perdón. Los corintios tenían todos los dones del Espíritu Santo en operación, ¿no? Ellos danzaban y se regocijaban y había numerosos movimientos del Espíritu en sus servicios. Sin embargo, pues entre todos sus dones, Pablo les dice que aún eran carnales y niños. ¿Por qué? Porque no los desarrollaban como debían de ser, ¿sí? Vemos ahí cómo realmente ellos se comportaban en una forma que no era la que debería de ser de un cristiano ya maduro, ¿sí? Entonces por eso es que les llama así en esa forma, ¿no? Pero bueno, veamos un resumen de lo que es el Sermón del Monte, ¿no? Es una relación de las normas del nuevo pacto, perdón, una revelación del nuevo pacto, trae la ley al interior de nuestros corazones, como les comentaba. Nuestra respuesta al Sermón del Monte determinará nuestra posición en el cielo. No es una realidad inmediata, lleva tiempo y crecimiento, como les comentaba. Es el camino más excelente. Es el amor de Dios perfeccionado en los hombres. Los creyentes corintios estaban violando los 33 preceptos del Sermón del Monte, ¿sí? Aún así, Pablo creía que ellos podían volver a ser intachables, sin culpa, y ser perfeccionados en la santidad. Eso todos podemos llegar a ser así si nosotros seguimos lo que son estos preceptos del Sermón del Monte y seguimos a Cristo como Él quiere que lo sigamos, no a nuestra manera y a nuestra forma, sino como Él nos lo pide. Pablo era optimista en cuanto a los corintios, aún en el estado en que se encontraban, hasta el punto de que los corintios no estaban listos para reinar y gobernar con Cristo, pero esto les ayudaría a ser más como Cristo, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Ser más como Cristo, semejantes a Él y sobre todo poder parecernos al Maestro, porque conforme nosotros nos parezcamos más a Él, más santos, más allegados a su enseñanza, más como nuestro Señor Jesucristo nos pidió que fuéramos, ser santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces debemos de acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo
y sobre todo si vemos estos preceptos que están ahí en el Sermón del Monte, que son muy interesantes, porque no solo son las bienaventuranzas, sino todo. Y yo os digo, ¿no? Si se acuerdan que eso ya lo mencionamos. Entonces, ahí vemos todos esos preceptos que ahí nos dice, y cuantos más nos acerquemos a ellos, más santificados seremos y más como nuestro Señor Jesucristo podremos llegar a ser. ¿De acuerdo? Entonces, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y recuerden, ya estamos terminando los estas enseñanzas, ¿no? de los evangelios sinópticos, ya casi terminamos, nos faltan una o dos clases cuando mucho y terminamos, iremos lógicamente con otro tema interesante de la Biblia. Que Dios los bendiga, cuídense y un abrazo a todos.